Justo estamos ya por terminar lo que es la pasión de Cristo. Acuérdate que empiezan, según los estudiosos, en el Getsemaní. Ahí tuvo la lucha Jesús, orando al Padre por lo que venía ya próximas horas a su vida. Y vamos a ver justamente el desenlace de lo que sucedió y que tú ya sabemos, lo que pasó hace 2000 años justamente en esa cruz. Pero antes quiero preguntarte algo, si es realmente santa la Semana Santa. Vuelvo a preguntar, ¿será santa realmente la Semana Santa que mucha gente de repente dice, habla? ¿Tú sabías que es una de las semanas donde más alcohol se vende? ¿Donde más drogas se venden? ¿Donde más pecado se ve en todos lugares? ¿Donde están llenos los antros en esta semana? ¿Qué va a pasar justamente? Y pregúntate si realmente es santa esta Semana Santa que mucha gente menciona y dice. Más bien yo creo que mucha gente la toma como vacaciones, como un tiempo de relax, un tiempo de reposo físico, ya pensando justamente lo que van a hacer, dónde van a ir, a qué lugares van a visitar, qué van a comprar, qué van a consumir, qué van a beber. Y la pregunta es, ¿realmente están pensando, están recordando lo que pasó hace más de 2000 años en esa cruz? ¿Tú crees que eso pase? ¿Que eso suceda? La Biblia no dice que tengamos que celebrar justamente esa semana. ¿Por qué, pastor? Porque como cristianos deberíamos de recordarlo todos los días. Y deberíamos de tener una vida en sacrificio vivo, santo, todos los días para el Señor, que es el culto racional. Entonces yo te invito para que hoy medites, pienses, que no solamente es una semana a la cual Dios demanda una vida que estemos recordándolo a Él. Él no pide, alguien dijo, Él no pide una semana santa, sino una vida santa. Es lo que pide Él, es lo que demanda el Señor. Entonces lo pongo en la mesa para que tú lo medites y lo reflexiones. Y realmente que estos días de asueto, que estos días que mucha gente va a estar de vacaciones, nosotros sigamos siendo fieles al Señor, no importando quién te visite o no importando dónde vayas, no importando a dónde tú acudas. Tú tienes que mantenerte lo que eres. ¿Y qué eres? Un hijo de Dios, un hijo de Dios. Amén. Muy bien, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, el título de la predicación es El justo por los injustos. El justo por los injustos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El justo por los injustos. ¿Cuántos injustos hay aquí esta mañana? ¿No? Y los que no levantaron, ¿cómo le hacen para no ser injustos? Bien, vamos a ver cómo Jesús, después de que cenó con sus discípulos, fue camino al Getsemaní, ora en el Getsemaní, pidiéndole a Dios que pasara esa copa, pero que se hiciera la voluntad de Dios. Él sabía lo que iban a pasar justamente unos minutos más adelante. Al término de esa oración, venían a buscarle. Quiero que me acompañes al versículo 47. Vamos a ver Lucas capítulo 22, versículo 47. De aquí empezamos y dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, poner una flechita ahí, es muchedumbre, o mucha gente, o multitud de gente. Dice, sentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para, ¿qué dice ahí?
para besarle. ¡Wow! ¡Wow! Según las Escrituras, era el único apóstol, el único varón que saludaba a Jesús de beso. Qué ironía, ¿cierto? Qué ironía. Aquel que lo iba a traicionar, aquel que nunca creyó en su palabra, aquel que nunca creyó que fuera el ungido, el enviado, el Mesías, el Cristo, él lo saludaba de beso y además comía de su plato. Y esto nos tiene que ser un texto de reflexión, porque muchas veces Dios en su misericordia te da lo que tú realmente tú necesitas y a veces lo que tú quieres. Y de repente volteamos a ver al Señor y decimos, híjole, tú siempre derramas misericordia, tú siempre derramas amor, tú siempre derramas sustento, siempre estás en lo que yo necesito, siempre me cuidas, me proteges, me guías, me diriges, me consuelas, me fortaleces, me alientas y yo a veces te traiciono. A veces no soy fiel a ti, Señor. Y aquí, cuando tú ves que este hombre, Judas, uno de los 12, la seña que iba a hacer justamente para entregar a Jesús era a través de un beso. Y dice Mateo que el verbo besar era continuo. Quiere decir que no solamente fue un beso, sino lo besó de manera continua. Muchas veces besó al Señor. Acuérdate que era una hora ya muy noche, 12 de la noche. A lo mejor las lámparas de los candeleros eran demasiado tenue y tenía que asegurarse quién era Jesús. Entonces seguramente dio más de un beso a Jesús para asegurarse quién era Jesús, si lo pudieran apresar. Además acuérdate cuánta gente había en ese momento. Al menos estaban los 11 discípulos con Jesús. ¿Por qué 11? Bueno, porque Judas no estaba, él ya había justamente ido a encontrarse con los sacerdotes, con los alguaciles y poder entregar a Jesús. Pero escucha la pregunta que hace Jesús y dice en el siguiente versículo: entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con una muestra de amor me estás entregando a mí, a tu maestro, por el cual estuviste conviviendo conmigo 3 años? Comiendo de mi plato, siguiéndome, viendo los milagros que hacíamos. Tú compartiste justamente el Evangelio, tú hablaste de mí, tú llevaste a mucha gente a los pies de mí y con un beso tú me entregas. Wow. Wow. El Mateo lo dice de manera distinta. El Mateo dice, y enseguida se acercó Jesús y le dijo a Jesús, salve maestro, salve maestro. Salve maestro, el salve era un saludo romano. Y se puede traducir como qué alegría es verte. ¿Se dan cuenta cuánta hipocresía? ¿Cuánta falsedad? No solamente Judas besaría a Jesús para identificarlo ante toda la multitud que estaba o se encontraba justamente en el huerto, sino además hubo un saludo de salve, maestro, como qué alegría, qué gusto me da verte. Unos minutos antes había cenado con él suspende la cena para ir a entregar a Jesús. Esto cuando tú lo vuelves a leer, y creo que en la medida que tú vas madurando la palabra, en la medida que tú vas creciendo en el amor a Cristo, vas sintiendo con más dolor justamente este tipo de escenas, porque te duele,
Porque sabes a quién se lo hicieron. No fue cualquier persona. Fue alguien que vino a enseñarnos a amar y a perdonar. Alguien que dio su vida para tener vida eterna y el perdón de pecados. Y eso nos debe llenar de tristeza, de dolor. Sigo leyendo. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Qué hacemos, Señor? Tú dinos. Tal vez para ellos era increíble lo que estaba sucediendo. Estaban apresando a su líder, a su maestro, a Cristo, el Hijo de Dios. Y repito, no fue que se hayan acercado amablemente con él. Seguramente fueron muy agresivos cuando se acercaron a él. Y sigo leyendo, viendo lo que está, versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿De quién están hablando? De Pedro. De Pedro. Entonces quiere decir que muchos de los que estaban con Jesús iban armados. Unos eran sicarios convertidos a Cristo. Y aquí dice que Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Obviamente Jesús dice, el Evangelio de Mateo, que no siguieran con eso, que tenían que guardar la espada, porque el que usaba la espada había morir a espada. Estoy parafraseando. Él sabía que el tiempo había llegado, el tiempo ya estaba justamente en ese momento cumpliéndose. Y todo tenía que ser conforme a lo previsto por Dios, por su Padre. Todo eso ya estaba en él, ya estaba escrito, ya estaba ya anunciado. Así tenía que ser. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10, nos da más luz justamente el apóstol Juan. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Malco. Regresando nuevamente a Lucas, versículo 51, entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, la sanó. Pregunta: ¿Jesús necesitaba ser defendido? No. Si él hubiera querido, hubiera mandado llamar legiones de ángeles a su servicio. Pero no se hubiera cumplido el plan de redención que estaba justamente por terminarse. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de las guardias del templo y a los ancianos que habían venido contra él, quiere decir que estaba el Sanedrín ahí. ¿Cuánta gente constituía el Sanedrín? Eran 70 ancianos. Para un solo hombre. Un solo hombre que nunca lastimó, nunca hirió, nunca humilló, nunca odió, nunca mató. Un solo hombre. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos.
¿Qué nos muestra? ¿Qué había en el corazón de ellos? ¿Qué había en el corazón de Sanedrín? ¿Qué había en el corazón de los alguaciles? ¿Qué había en el corazón de los sacerdotes? ¿Qué había? Odio. Odio. ¿Contra quién? Contra el príncipe de paz. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Era la sinrazón de la injusticia humana representada por aquel grupo armado. ¡Wow! Seguía Jesús hablando, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús reconoce justamente que era el tiempo donde Satanás iba justamente a morder el talón de Jesús. Estaba ya próximo a que sucediera. Por eso justamente dice aquí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¡Wow! Las profecías se estaban cumpliendo. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7, versículo 10 y versículo 12 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 10 dice lo siguiente: con esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Se estaba cumpliendo entonces las profecías que 700 años antes lo habían anunciado. Todo se estaba desarrollando conforme al cumplimiento de lo que Dios había determinado. Regresamos a Lucas nuevamente, versículo 54. Aquí vamos a ver nuevamente, viene a colación Pedro y dice aquí: y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Quiere decir que el primer juicio que tuvo Jesucristo fue con los judíos. El primer juicio fue con los judíos, con su pueblo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también en ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. ¿Qué había sucedido? Lo que Jesús le había dicho: Pedro, tú me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan qué dijo Pedro? Señor, yo voy hasta la muerte, doy mi vida por ti, Señor. ¿Cuántos de repente somos como Pedro? Que pasamos prometiéndole a Dios muchas cosas. Dios prueba tu corazón, Dios prueba tu fidelidad, y terminamos diciéndole: perdóname, Señor, te he sido infiel, te he fallado, no he cumplido.
Wow. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Wow. En Juan dice que Jesús miró a Pedro cuando fue llevado Jesús después de haber sido enjuiciado ante el Sanedrín y iba en camino a la casa de Poncio Pilatos. En esa distancia vio a Pedro y se le quedó viendo. ¿Te imaginas qué mirada fue la de Jesús? ¿Te imaginas un hombre mirando con rencor y resentimiento, como tú comprenderás? ¿Verdad que no? Seguramente fue con un gran amor y misericordia, porque vio la miseria de Pedro ahí. Y Pedro fue confrontado con la sola mirada de Jesús, con el Santo de Israel, con el justo, con el Hijo de Dios, con Dios mismo. Solo miró Jesús a Pedro. No necesitaba hacer ninguna mueca ni una seña, simplemente lo miró con ese amor y decir: Pedro, te sigo amando. Así es como Cristo te mira a ti. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que tú y yo ofendemos al Señor, Él te sigue mirando con amor. Porque ve en ti y en mí la miseria, que tiene que pasar esa miseria por su corazón para darnos la gracia y nos siga perdonando. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no buscar serle fiel al Señor? Cuando Él tenemos siempre el amor, el sustento, el abrigo, el cuidado. ¿Y con qué le pagamos siempre? Versículo 62. Voy a leer nuevamente 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró. ¿Qué dice ahí? Amargamente. ¿Lloró porque tuvo remordimiento? ¿Lloró por remordimiento? No, lloró por arrepentimiento. Fue un acto completamente distinto a lo que Judas después iba a hacer. Judas se sintió mal, hubo un remordimiento en el corazón de Judas. Fue y aventó las monedas Judas al Sanedrín y dijo: he entregado un hombre justo, un hombre inocente. Remordimiento. Nunca se acercó a Jesús para decirle: Señor, perdóname. Y la gran diferencia entre que tú eres una persona de remordimientos y una persona de arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de manera genuina y verdadera, cambias tu estilo de vida y no vuelves a pecar. Porque te duele pecar, porque lastimas al Señor. Cada vez que tú pecas, lastimas, humillas, ofendes al Señor. Sigo leyendo, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. ¿Qué hacían? Lo golpeaban. Fue tanto los golpes que Jesús recibió que quiero que me acompañes a Isaías nuevamente. Y vamos al capítulo 53, por favor. Isaías 53, versículo 2. ¿Vamos todos? Isaías 53, versículo 2. ¿Sí? Y dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y comenzó raíz de tierra seca. ¿Y qué dice ahí? No hay parecer en él. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Fue deformado Jesús.
no se reconocía el rostro de Jesús. Por eso cuando tú ves la película La Pasión de Cristo y ves cómo tratan de representar, acercarse a lo que Cristo no es nada, lo que realmente Cristo padeció, fue completamente deformado de su rostro, de su cuerpo. Era un bulto de carne. Eso es el precio del pecado. Por lo cual tú y yo deberíamos de odiar el pecado y no más pecar. Porque alguien ya murió por ello. No murió una muerte natural, una muerte se quedó dormido Jesús y ya no se despertó más. No. Jesús padeció. Y tú y yo lo estamos aquí contando en minutos. Vívelo. Vamos a pensar 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Él seguía siendo golpeado. La gente se seguía burlando, lo escupían en el rostro, lo pateaban. Y puedes darte cuenta el odio que puede guardar una persona sin que haya el motivo por qué odiarlo. Simplemente porque dijo que era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Simplemente por eso. Blasfemia. Qué ironía. Ellos sabían que venía un Cristo, venía un Mesías, justamente para salvar a su pueblo. Y había muchas señales que decían, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, por las señales, por la enseñanza, por su persona, por su carácter. Él es, no había forma de que la gente no creyera. Pero a veces el corazón es tan endurecido por el pecado que te ciega completamente y no ves lo que Dios puede ver. Regresamos nuevamente a Lucas. Versículo 64. Y dándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Dios nos dio la imaginación. Tal vez mi imaginación se queda corta. Versículo 66. Cuando era de día, wow, ¿cuántas horas se habían pasado? Ya era de día. Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os le dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esto impactó muchos corazones seguramente y les llenó más de odio. Porque él seguía afirmando que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Porque si sentaba al lado de Dios, no era como hijo, era como Dios mismo. Se decía entonces él decir que era Dios mismo. Y esto obviamente ofendió más al Sanedrín. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? ¿Luego tú eres Dios mismo? Esa fue la pregunta. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. ¿Estaba negando Jesús que no era Dios? ¿Estaba negando Jesús que no era el Hijo de Dios? No, lo estaba afirmando. Lo estaba afirmando. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos?
porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Jesús era Dios manifestado en carne. Nunca dejó de ser Dios y era un hombre como tú y como yo. Capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Viene el segundo juicio, ahora ante los romanos. No solamente fue ante los judíos, no ante el Sanedrín solamente, ahora ante el gobernador Pilato. Dice aquí, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces no solamente estaban acusando por blasfemar, diciéndose que era hijo de Dios, que era Dios mismo, sino aparte él decía que estaba tratando de lastimar las arcas de Roma al no permitir que se le ofrendara al César. Y dice aquí, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Yo como gobernante y autoridad no veo ningún delito a este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, algún milagro. ¿Cuál era la intención de Herodes? Conocer a Jesús, saber quién era Jesús, quién era ese famoso hombre que hacía milagros, que defendía una doctrina, que defendía un estilo de vida a través de ser un hombre pacificador, no ante armas, no ante un ejército, mediante la paz, mediante el amor, mediante el testimonio. Y aparte, él quería que seguramente le hiciera algún milagro, alguna señal, ¿no? Versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿Qué hacía Jesús? Y aquí es una enseñanza para nosotros, porque el silencio se convierte en una llave para la paz, una llave para la reconciliación. El silencio es muy importante en la vida de todo creyente y se llama dominio propio, se llama carácter. Hay veces que en algún momento de las pruebas tienes que guardar silencio y no hablar, no decir nada y deja que Dios se manifieste en poder. ¿Lo crees? Nuestra naturaleza pecaminosa es no quedarnos callados. Y a todo rezongamos, y a todo nos rebelamos, y a todo nos oponemos. ¿Y por qué? Y no estoy de acuerdo, y empieza la lucha, y empieza el pleito. Cuando hay momentos que tienes que cállate, guarda silencio, no hables, deja que el Señor se manifieste con poder y gloria para tu vida. Y ahí Dios nos muestra cómo está el corazón nuestro, lleno de ¿qué? De odio, de rencor, de resentimiento, de orgullo, en lugar de tener un corazón como el de Cristo. Él no se defendía, no necesitaba defenderse de nada. Él confiaba plenamente ¿en quién? ¿En quién? A ver, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 23.
primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. ¿Quién? Justamente, ¿quién era? A Dios, a su Padre. ¿Qué haces tú? Cuando te sientes amedrentado, cuando te sientes temeroso, cuando te sientes con miedo, ¿qué haces? ¿A quién buscas? ¿Te vas directamente a la palabra o buscas un abogado? ¿O buscas cómo vengarte? ¿O vas a la guantera y sacas la arma? ¿O viene la palabra de respuesta? ¿O viene un golpe de respuesta? ¿Cuál es la enseñanza? Encomienda tu problema al Creador y Él hará. ¿Lo crees? Amén. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Jesús en ese momento? Estaba siendo acusado, estaba siendo enjuiciado. Los líderes religiosos querían que Jesús muriera, pero ellos no tenían la autoridad para hacerlo y por eso justamente buscaban al gobernador de Roma, a Pilato, inventando un sinnúmero de mentiras, de falsos testimonios. Y él simplemente guardaba silencio. Versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. O sea, no solamente, yo no sé cómo habría llegado Jesús ante Herodes, pero no creo que haya llegado bien. Que habían sido muchas horas que había sido golpeado, lastimado. Y aún vamos con el otro gobernante, con Herodes. Y dice que él, no viéndolo, no bastándole, dice que usó a sus soldados para menospreciarle y escarnecerle, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y curiosamente en Juan dice que estaban enojados tanto Pilato como Herodes y que después de este evento fueron amigos. Es lo que produce Jesús: unidad, amistad, reconciliación. ¿Quién lo cree? Amén. Y se hicieron amigos Pilato, Herodes, aquel día, porque antes estaban, ¿qué dice? Enemistados entre sí. Wow. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente, capítulo 18. Y vamos al versículo 36. Bueno, vamos a leer desde el 35 para entrar en contexto. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Lo habrá entendido Pilato? Seguramente no. Y tal vez pensó, algo le pasó en el cerebro, tantos golpes ha recibido que a lo mejor no sabe lo que está diciendo. Quiero estar suponiendo eso, algo hipotético. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos son de la verdad? Entonces, si tú eres de los que dijeron amén, es que entonces tú eres de la verdad y escuchas la verdad. ¿De quién es?
la verdad. Y Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Dios es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Amén. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ese oye es un verbo que dice para obedecer. No solamente para oír, no solamente para escuchar, sino para obedecer. Ya te oí, ya te escuché, Señor, ahora obedezco. Ahora obedezco. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Nuevamente, él no entendía justamente ese nivel, porque el nivel que estaba hablando Jesús era espiritual, no terrenal. Lo mismo me acuerdo de Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo yo siendo viejo, Señor? A mi edad, a mis 70 años, a mis 60 años ya estoy viejo. ¿Cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? No estoy hablando de un término terrenal, sino espiritual. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si tú eres espiritual vas a entender justamente y vas a escuchar perfectamente a Dios. Porque Él habla a un plano sobrenatural, espiritual, no terrenal. ¿Quién vino a dar testimonio de la verdad? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la verdad. A ver, vamos, estamos en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 3. Vamos al versículo 11. Dice, de cierto te digo que lo que no sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. La gente que veía la verdad encarnada, que era Cristo, dice que no recibía el testimonio, las palabras de verdad de Cristo. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. ¿Cuánta gente vio a Jesús? ¿Cuánta gente caminó con la verdad encarnada y seguía sin creer justamente en la verdad? Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 28. Y le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. ¿De qué hablaba Jesús? Verdad. ¿Quién era el Padre? ¿El Dios qué? Verdadero. Si alguien te preguntara qué es la verdad, ¿qué dirías? Cristo es la verdad. Él es la verdad, no es una verdad, no hablaba de verdad, Él es la verdad encarnada. Juan capítulo 5, versículo 33. Juan 5, 33. Vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y yo creo que cuando, regresando nuevamente a Juan, capítulo 18, y Jesús le hace esta pregunta a Pilato, y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Seguramente impactó el corazón de Pilato. ¿Y saben por qué? Porque no veía ningún delito en Jesús, era un hombre de verdad. No era un hombre mentiroso, no era un hombre conflictivo, no se defendía. Seguramente para Pilato fue un reo completamente fuera de lo común.
Todos gritan, todos tratan de defenderse, nadie quiere ser enjuiciado, nadie quiere ser colgado en un madero. Y él no se defendía, solo escuchaba y decía lo que tenía que decir. Y sobre todo yo creo que lo decía con tal carácter que impactaba el corazón de Pilato. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué tiene que haber hecho Pilato? Eres libre, vete. Si ni Herodes ni Pilato habían encontrado ninguna falta que mereciera la muerte, ni mucho menos enjuiciarlo, la pregunta es: ¿por qué no lo hicieron? Hoy sabemos que era el plan de Dios, claro, porque tiene que cumplirse el plan de redención, claro que hoy lo sabemos, pero en ese momento la gente no quería que fuera liberado Jesús, no quería que viviera Jesús, querían verlo justamente crucificado. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. En la Pascua se acostumbraba que soltaran a un delincuente, a un reo, a un malvado. Y Pilato dijo: aquí la oportunidad. Seguramente muchos van a decir: suéltalo, que sea Jesús. Y otra vez, ¿qué escogió el pueblo de Dios? ¿Qué escogió? A Barrabás. Y muchas veces somos así nosotros los seres humanos, porque no vemos lo que ve Dios. Si no, pregúntale, ahora que veas a Eva, pregúntale: ¿qué es lo que viste en ese árbol que para Dios fue un árbol de pecado, un árbol no correcto, y tú lo viste completamente distinto como Dios lo veía? Y muchas veces tú ves las cosas totalmente distintas a como las ve Dios, y tú tomas decisiones incorrectas que te llevan justamente a hacer cosas incorrectas. Y luego viene la queja: Señor, la mujer que tú me diste. ¡Claro! ¿Echar la culpa a alguien más? Yo soy libre de pecado. ¿Cierto o falso? ¿Quieres pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo, diciendo: no, a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era de lo peor, diría mi abuelita, de lo peor. A veces queremos lo peor antes de que busquemos lo mejor. El creyente no busca lo bueno, busca lo mejor. Es la gran diferencia del discernimiento. El discernimiento no es entre lo bueno y lo malo. El discernimiento correcto es entre lo bueno y lo mejor. Porque Dios quiere darte siempre lo mejor, no tan solo lo bueno. Amén. Así díganlo, amén. No se me duerman, es muy temprano. Así que entonces sigo leyendo, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lee otra vez, ¿qué hizo? Lo azotó. Descargó la frustración de no haber sido escuchado. O tratando de negociar la libertad de Jesús, tal vez viéndolo cómo lo dejó ya mal, ya completamente deshecho, desfigurado. Entonces a lo mejor se pueda sentir en su corazón tristeza y dolor y dejen que sea libre. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, semejando a un rey, con corona de espinas. No era una espina pequeñita, eran espinas gruesas, duras, difícilmente que pudiesen quebrarse. Y no creo que haya sido: a ver, Señor, ¿te lastima? A ver, tú me dices. No. Se la pusieron tal y así. Si ves tú de repente te picas con un alfiler y ¡ay! ¿No?
Acá fue una corona de espinas, wow. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. No se cansaban de golpearlo. Tú lo lees rápidamente. Pero si tú te imaginas lo que ya Jesús era en ese momento y aún seguían golpeándolo, aún seguían burlándose, aún seguían escupiéndole. Por eso tenemos que odiar el pecado, amados. Odia el pecado. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Pero entonces, ¿por qué lo golpeas? ¿Por qué abusas? ¿Por qué lo escarneces? La pregunta que tú harías, pues entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Pero siempre hay egoísmo en el ser humano. Hay egoísmo. Él no quería quedar mal tampoco con los judíos. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Si tú me acompañas a Mateo, aquí viene una automaldición del pueblo de Israel. Vean lo que le dice la mujer de Pilato a Pilato en el capítulo 27, versículo 19. Mateo 27, versículo 19. Dice así, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo. ¿Con quién? Con este justo, el justo para los injustos. Dice, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces tenía la presión también de su mujer, que no tenía que hacerle nada a Jesús, no tenía que llevarlo a la muerte. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese, ¿qué dice ahí? Muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¿sea qué? Crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y aquí viene justamente la automaldición de Israel que están pagando justamente el día de hoy. Siguiente versículo. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hoy te preguntas, ¿por qué Israel está sufriendo? Y lo que falta, ¿por qué sufra? Y por lo que falta, por lo que padezca, va a ser tremendo. Y aquí está el razón. Y por eso ha sido un pueblo muy atacado, muy lastimado. Justamente porque ellos mismos lo dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros, sobre los hijos de nuestros hijos, hijos de nosotros, a toda la generación. Y tú ves de repente la vida de los judíos cuando fueron perseguidos por Hitler, ¿no? Y vimos todos esos campos de concentración y la manera que fueron ellos tratados. Seguramente eran los hijos de los hijos de los hijos que estaban padeciendo justamente esto. ¿Se dan cuenta?
La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Quien la ama comerá de sus frutos. Ahí lo está en Proverbios. Hoy tienes que pensar justamente en todo esto que padeció Jesús. ¿Por qué padeció Jesús? ¿Por quién padeció Jesús? ¿Y para qué padeció Jesús? Y todo se puede responder en dos frases: para vida eterna y el perdón de pecados. ¿Para quiénes? Para quien que cree en Él. Solo para aquel que cree en Él. Esa sangre que derramó no es para todo el mundo, solo para los que creen en Él. Y si tú crees en Él, yo te pregunto esta mañana, ¿cómo debería ser hoy? Hoy, a partir de hoy, olvídate de ayer, olvídate el mes pasado, olvídate el año pasado, olvídate cómo empezaste el año. Hoy, ¿cómo debería ser hoy tu caminar con el Señor? ¿De la misma forma que estás caminando? ¿O que sea un parteaguas en tu vida y entregarte y consagrarte más a Él? Entonces sí harás valer la fe que tienes en Él. Quitarás lo religioso y pondrás una vida espiritual frente a Él. Y dices: Señor, heme aquí. Entrego mi vida en tus manos. Hágase tu perfecta voluntad en mí. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. ¿Se pueden abrazar? ¿Se pueden abrazar? Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y Dios está edificando a su iglesia en este lugar. Parte de su iglesia está en este lugar. Parte de esa iglesia eres tú. Él te eligió. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso te escogió. Para eso te eligió. Para que donde Él esté, tú estés con Él eternamente. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no consagrarme a Él? Si Él dio su vida por mí. Dio su vida por ti. Y sufrió todo esto por amor a ti. Amados, es el tiempo de que nuestra vida realmente tenga un sentido. Y el sentido se llama Cristo. Padre bendito, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra infidelidad. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que te ha lastimado y te ha ofendido. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu vida. Y gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque resucitaste, Señor, el tercer día.
No solo venciste al pecado, no solo venciste a Satanás, sino también venciste a la muerte para darnos vida eterna. Hoy, Señor, delante de ti, te pedimos perdón. En Cristo Jesús. Amén.